Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Otra Mirada. En esta ocasión nos acompaña la delegada de Educación de la Junta de Andalucía, Esther Ruiz. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Señora delegada, en 10 años ha pasado usted de aprobar las oposiciones a Magisterio, con la máxima nota además, y la persona más joven en aprobarlas, a ser delegada de Educación de su provincia. La educación siempre ha sido el sector profesional al que iban sus pasos. Sí, la vocación, llevamos en el ADN los maestros y las maestras, creo que de todo el territorio español, pero concretamente también en Andalucía, ¿no? Y también es familiaridad porque procedo de una familia de maestros y de maestras y bueno, pues mi casa es un claustro y la vocación didáctica y formativa en el ámbito educativo pues queda patente y me ambiciona y me reconforta trabajar siempre dentro de la educación, enseñando y aprendiendo, porque cada día es un aprendizaje. Y gestionando ahora, ¿verdad? Y decidiendo. Ahora gestionando, sí. Sí. ¿La política ha sido un objetivo en su carrera o la encontró en el camino y vio que podía hacer otras cosas que no podría como maestra? Pues mira, la política me llegó en un momento donde estaba trabajando de maestra en mi colegio de Fuenteovejuna, bueno, donde siempre he tenido inquietudes, iniciativas en proyectos educativos dentro del mismo centro, colaborando con otros centros de otras localidades, pero llega a mi vida de forma inesperada y además casi por sorpresa. Pero también es cierto que la política es una forma de educar, y de educar desde la igualdad de oportunidades, y ahí estamos. Cuando se pone el traje de delegada, ¿recuerda que fue maestra? Bueno, siempre soy maestra. Siempre. Creo que siempre soy maestra. Los maestros desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Incluso cuando nos jubilamos o se jubilan, siempre lo comento, ¿no? Que el maestro de vocación siempre lo lleva en la sangre y lo lleva en su cabeza, ¿no? El maestro es maestro, no se puede quitar el traje de maestro nunca. Usted comentó en un colegio rural en Fuenteovejuna y al final está ahora tomando decisiones que afectan a un colectivo muchísimo más amplio. ¿Cree usted que es fundamental en la vida empezar desde lo pequeño para llegar? Bueno, comencé en Santa Cruzita, después a Sebastián de los Ballesteros, colegios muy pequeños, sí, o sea cierto, que al final son del medio rural también. Y en el 2005, pues con mi plaza definitiva y 22 años, accedo al colegio rural, uno de los más grandes de la provincia, el CPR Guadiato, itinerando, ¿no? Itinerando con la especialidad de música por mis 8 aldeas y aprendiendo pues la esencia de la educación en lo más pequeño. Claro que sí, claro que hay que pasar por todo tipo de enseñanzas, creo, pero el maestro que pasa por la escuela rural tiene una sensibilidad especial y los alumnos y las alumnas y la familia y la comunidad educativa pues siempre es muy diferente, ¿no? Son alumnos y alumnas que, bueno, no habían visto el mar, por ejemplo, y trabajamos para llevarlo con proyectos educativos a través de programas de la Junta de Andalucía, rutas literarias, para que esos alumnos y alumnas tuviesen esa visión del mar, ¿no? Abrirles el mundo también, una forma a los pequeños, ¿verdad? Claro que sí. Y por su condición de mujer y de persona muy joven, de muy corta edad, ¿se ha encontrado alguna traba, algún recelo, alguna anécdota en esta trayectoria que tiene? Pues mira, el primer día que llegué a mi colegio de Santa Cruz, a Elena Luque, es un colegio que tiene el primer ciclo de secundaria, un IESO, y cuando llegué me dijo el conserje: niña, la clase de segundo de la ESO está allí ya, que ya han empezado. Digo, no, si yo soy la nueva profesora de música. Claro, se quedó el hombre cortadísimo, me confundieron con una alumna, ten en cuenta que tenía alumnos incluso de 16 años, yo tenía 20. Es que 20 años son muy poquitos años. Son muy poquitos, sí. ¿Y como política? Bueno, pues como... ¿Ha tenido que batallar un poquito más intensamente? Bueno, como política todavía queda mucho camino por recorrer desde la igualdad y para la igualdad. Me gusta hablar siempre de igualdad, ¿no? Para que nos tratemos todos y todas igual. Y el otro día pues también, ¿no? En la universidad, fue la semana pasada, en el Consejo Social, el 30 aniversario del Consejo Social de la Universidad. Pertenezco también al Consejo Andaluz de Universidades y me confundieron con una alumna del Consejo de Estudiantes. Es lógico, ¿no? Es lógico. Tengo 34 años recién cumplidos y es lógico que, bueno, que el ámbito estudiantil pues todavía pueda permanecer en mi vida, ¿no?
Así que hace ya unos 8 años que acabé la licenciatura de psicopedagogía, que tanto nos hace cuando acabé la última formación académica universitaria, con lo cual, bueno, tengo mucho vínculo con la universidad, no me importa, no me importa. No me importa que Poncevedra la confundan, pero le dará un poquito de orgullo decir, no, yo soy la delegada. De educación. De educación, además, que es... Esa palabra con tanta carga, ¿no? Y tanto peso en nuestra sociedad. Tanto peso, sí. Hablemos de la música, que también tiene usted el grado profesional de violín y piano. Yo quería preguntarle a la música en su día a día, ¿qué papel tiene, qué le aporta? Pues es todo. Para mí la música es esa motivación intrínseca que tenemos algunas personas para seguir caminando y seguir luchando cada día, que no es fácil. Una delegación compleja, una delegación que, bueno, es la parte más sensible de nuestra sociedad, a la vez que es la base fundamental y el pilar, ¿no? Y nuestro eje vertebrador. La igualdad de oportunidades debe de estar, pero con la música, que también es una ventana abierta a la expresión, a la comunicación y sobre todo a la libertad. Por ello, pues siempre reivindico la educación musical dentro de nuestros colegios, como así lo tenemos en Andalucía. Y me gustaría que estuviese, bueno, que permaneciera esa educación musical no solamente en Andalucía, sino en toda España. Claro, eso le iba a preguntar, porque ¿qué piensa, qué siente cuando ve que la música se sale de los planos? Pues pienso que de los planes educativos. Pienso que es un retroceso. Pienso que es una barbaridad que, bueno, que privemos al alumnado de esa educación artística, ¿no? Porque ¿qué haríamos sin las artes, sin la cultura, sin la música hoy en día? Pensamos en un momento de nuestra vida y siempre lo asociamos a alguna canción o alguna pieza musical o alguna obra de arte que nos ha gustado, pero es verdad que la música, ¿quién no tiene una canción que le recuerde algún momento entrañable o inolvidable, ¿no? Desde luego que no hay nadie. ¿Y quién puede vivir sin la música? Pero cuando se sale del sistema educativo, la música al final tiene que ser un servicio privado, un placer privado. Bueno, ¿no? En Andalucía tenemos la red más importante de conservatorios. Tenemos 10 centros educativos de enseñanza de régimen especial, conservatorio de música y danza, y bueno, escuelas de arte. Tenemos la máxima red que hay en España. En Andalucía hay una concentración de conservatorios y donde, bueno, es mayor que en toda España, con lo cual, aparte de las escuelas municipales, que me consta que los ayuntamientos también están apostando por este tipo de iniciativas, ¿no? De iniciativas cada vez más pequeños, con métodos innovadores donde los alumnos y las alumnas pueden trabajar con la música desde que tienen 6 meses. En Fuenteovejuna, por ejemplo, donde resido, esos alumnos y esas alumnas desde los 6 meses pueden asistir a clases de música con sus padres en el método Suzuki experimental, y un método imitativo. Creo que la música es fundamental, o sea, creo que es fundamental, y porque vivamos en un sitio que está lejano, pues nosotros también, la institución tiene que ofertar esa igualdad para todos, independientemente de donde vivamos. Y bueno, la Junta de Andalucía, mi padre lo dice siempre, nosotros, tú estás donde estás porque estudiaste en un conservatorio, por tu esfuerzo, por supuesto, y la constancia y la disciplina que conlleva una educación formal y reglada, que la Junta de Andalucía, pues en su momento nos pudo ofrecer a la ciudadanía. Y que bueno, que hoy sabemos que tiene una demanda espectacular, pero cuando yo tenía 7 años, aquello era algo como un impulso de aquellos maestros y maestras progres que pensaban que también la educación musical era muy importante fuera de las aulas ordinarias. Claro, totalmente. Le quería preguntar por la LONCE, como maestra y como delegada. ¿Qué es lo que más le ha escandalizado de la LONCE? Bueno, la LONCE es algo inexplicable, es una ley injusta, siempre lo digo, injusta porque la educación es hacer justicia. La educación es la herramienta que puede aportar a todos y a todas la igualdad de oportunidades, y la LONCE justamente, pues desarrollada en su máxima expresión, atenta contra esa igualdad de oportunidades, excluye del sistema educativo al que más lo necesita, y creo que es una ley retrógrada que nos hace pues retroceder en el tiempo. Yo he estudiado con un sistema educativo, bueno, pues muy avanzado, con características de innovación educativa, con grandes proyectos educativos, y bueno, creo que no es justo que mis alumnos tengan que sufrir una LONCE que además, bueno, pues excluye con una reválida, unas pruebas de evaluación
que son cada día más segregadoras, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo cómo se nos está movilizando la gente, ¿no? Se están movilizando los estudiantes en contra de una prueba externa de evaluación, que además creo que falta el respeto al profesorado, ¿no? Porque qué mejor persona conoce al alumnado que un maestro, que es el que está todos los días con esos niños y esas niñas, y no que venga alguien de fuera, que además no es ni del ámbito educativo, a evaluar a nuestros niños un día concreto, y que además si ese día tiene un mal día ese niño, se excluya del sistema educativo. Es decir, un niño que en cuarto de ESO no apruebe la reválida no va a poder optar al bachillerato. Es una injusticia. Y la educación y las instituciones y los políticos creo que estamos para hacer justicia, pero sobre todo para los más pequeños, desde la igualdad de oportunidades, y que todos y todas tengan ese derecho a la educación que recoge el artículo 27 de la Constitución. Y pienso que con el sistema que tenemos en Andalucía de becas potentes, que está paliando las carencias que tenemos desde un gobierno central, aquí en Andalucía, con una matrícula universitaria la más barata también de toda España, un andaluz paga de media unos 700 euros, mientras en Cataluña se está pagando unos 3.000 o en Madrid unos 2.500. Creo que esas son las políticas sociales que realmente desde el ámbito educativo tiene que hacer un gobierno y tiene que hacer una consejería, porque ya hemos sufrido mucho para tener lo que tenemos. En cuanto a educación, hace 13 años, cuando empecé yo a trabajar, no existían aulas matinales, no existían clases particulares gratuitas para esos alumnos y esas alumnas que lo necesitan, que tienen o que necesitan un refuerzo educativo. La Junta de Andalucía tiene clases particulares, cuando yo empecé no existía. Tenemos que echar la vista atrás, pero no hace tanto tiempo. Estoy hablando de 13 años, en el 2003. 13 años no es tanto tiempo. No es tanto en todo lo que hemos avanzado. Por supuesto que tenemos que seguir mejorando, eso está claro. Sí, porque llegaremos a un momento en que un alumno de una familia pobre al final tiene que ser Einstein para poder continuar. Esperemos que no. En Andalucía, por supuesto que no. Y no lo vamos a permitir tampoco. Creo que los alumnos tienen que tener ese derecho a la educación, ese acceso, el derecho a la educación, pero con unas garantías y, por supuesto, con una garantía de acceso a los estudios superiores, porque es la clave para su futuro. Queremos, por lo menos desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, gente formada, con espíritu crítico, por eso ese mantenimiento de la educación artística. Queremos gente con pensamiento libre y que luego cada uno tenga la capacidad de decisión y de saber lo que quiere elegir en su vida, pero por lo menos tenemos que darle esa oportunidad y ese abanico de conocimientos para que ellos sean los que decidan. Para eso necesitamos mucha educación artística y mucha música también. También el espíritu crítico que viene del arte. También había dicho en alguna ocasión que era muy malo que la escuela se acabase convirtiendo en una pyme, sobre todo en los estudios superiores. Efectivamente, la escuela es una familia y la escuela tiene que ser el motor de esa familia donde todos tengan un espacio, pero por supuesto también con un objetivo claro que al final tiene que ser la formación, la cultura del esfuerzo que hablábamos antes, ¿no? De la disciplina. Tenemos que transmitirle a nuestro alumnado que aquí las cosas cuestan trabajo y hay que trabajar todos los días dentro de las aulas en coordinación con el maestro, con la maestra, porque somos privilegiados, porque tenemos hoy en día unos recursos que hace 13 o 15 o 20 años no había. Y hay que aprovecharlo. Yo le digo siempre a mi alumno, el tiempo es oro, pero los recursos también lo son. Tenemos que aprovecharlo al máximo, porque al final nuestro objetivo es que esos alumnos y esas alumnas estén muy preparados, tengan la máxima preparación. Y para eso necesitamos gente y un alumnado, por supuesto, también educado en valores, ¿eh? No solamente en conocimientos, también en valores. Los valores los transmite el maestro, el docente, el profesor y la familia. Y creo que la escuela y los centros educativos deben ser esa familia donde todos tengamos nuestro espacio y donde todos tengamos que aportar. Pero por supuesto también sabiendo cada uno nuestros límites, nuestros derechos y nuestras obligaciones. El tema de los valores y de la cultura del esfuerzo, ha habido un momento en que se ha perdido un poquito el ritmo. La cultura del esfuerzo ha desaparecido. El esfuerzo se ha vuelto una palabra un poco vacía, inútil. Hay muchas generaciones que no lo han cultivado. Y luego también en el tema de los valores y del esfuerzo, el respeto a la figura del maestro, está últimamente muy de capa caída. ¿Qué piensa de eso? Pues mira, yo le ponía a mis alumnos y a mis alumnas y a los padres de alumnos y alumnas hace un año y medio el ejemplo de que, bueno,
nunca se ha sentado mi padre o mi madre conmigo a hacer la tarea. Eso ahora mismo lo digo y bueno, puede parecer una barbaridad. Eso es la cultura del esfuerzo y eso es la cultura de un conflicto cognitivo. El alumnado también tiene que llegar a ese conflicto cognitivo, a enfrentarse al problema, pero también al saber resolver ese tipo de problema de aprendizaje, porque hoy, a lo mejor, tu padre o tu madre o alguna persona o las clases particulares extraescolares que tenemos sí que pueden paliar esas carencias educativas o de aprendizaje. Pero el alumno tiene que aprender y tiene que ser autónomo y tenemos que enseñar desde la familia y también desde los centros educativos a educar al alumnado en la autonomía, en la independencia y sobre todo en esa superación del conflicto cognitivo que ya nos decía Piaget. Debe existir para después reformular los esquemas de acción en nuestra mente y volver a un aprendizaje, digamos, inicial para seguir aprendiendo a aprender. Claro, hay que superar por uno mismo también, ¿no? Al final, si buscamos adultos críticos y resolutivos, tenemos que empezar desde pequeños, ¿verdad? Exactamente, desde pequeños, inculcando valores, pero también atribuyendo al alumno y a la alumna, creo, su responsabilidad. Su trabajo, entre comillas, es estudiar, es formarse, y el trabajo de los papás es otro. Pero desde las edades más pequeñas, más tempranas, tenemos que inculcar que todo tiene que hacer con la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo es principal. Y sobre el valor o el papel del docente, bueno, pues creo que tenemos grandes profesionales de la enseñanza. Creo que hoy los centros educativos, bueno, pues ayer estaba en Rute, ¿no?, viendo cómo crecen árboles, que los propios maestros se han involucrado en proyectos innovadores para que los alumnos y las alumnas vivan experiencias diferentes. Y también trabajen, ¿no?, los contenidos teóricos de una forma más práctica y motivacional. Creo que la motivación, tanto del profesorado, el cual se ha sacrificado y sigue sacrificándose, ¿no?, en este sistema educativo, pero tenemos que darle el papel y ese reconocimiento al profesorado, porque sin ello no tendríamos ningún tipo de actividad ni de aprendizaje hoy en día en nuestros colegios, ¿no? El Día del Libro, las efemérides que celebramos, una simple fiesta de Navidad, como yo digo. ¿Qué haríamos sin un especialista de música, sin un especialista de educación física, sin un maestro o maestra que se involucra en trabajar no solamente en los contenidos estrictamente teóricos, sino también en los contenidos más prácticos, pero que cargan al alumnado y, por supuesto, a todas las familias de esos valores que creo que son imprescindibles, ¿no? El trabajo en equipo, poder hacer montar un coro, como hay en el Duque de Rivas, ¿no?, que tenemos en el barrio de Las Palmeras, para combatir justamente pues el asentismo, ¿no? El niño que no asiste a clase no puede participar en el coro, y ahí le estamos dando su espacio a la música, le estamos dando también una forma de enganchar y de motivar al alumnado, pero también, de verdad, el reconocimiento al profesorado. Tenemos que tenerlo todo claro. El maestro, el profesor, el docente es la clave para que un alumno tenga el éxito o el fracaso, y tenemos que darle su sitio y, por supuesto, su valor. Sí que ha perdido un poquito la figura del maestro en algunos hogares, el peso que tenía, ¿verdad? Sí. Y eso yo creo que perjudica también a los maestros que no se sienten tan valorados ni que su esfuerzo se ve recompensado desde las familias. En ese conflicto, ¿cómo trabajan ustedes desde delegación? Bueno, intentamos tener un diálogo constante. A veces, bueno, pues es difícil, ¿no? Es difícil. También para mí es una situación compleja, puesto que además los docentes saben que yo formo parte de esa comunidad educativa y que he trabajado y que mi plaza, bueno, pues cuando vuelva volveré a mi centro educativo. Sé lo que hay por dentro, también hemos trabajado desde la jefatura de estudios, de la gestión de un centro educativo durante 2 cursos, con lo cual, bueno, y muchas veces pues me dicen, Esther, si tú lo sabes, digo, claro que lo sé perfectamente lo que estáis pasando y sé perfectamente que la solución, pues con el diálogo, se puede llevar también a un buen puerto. Es verdad que también lo que decía antes, ¿no?, hay que pasar por un colegio rural, también hay que pasar a lo mejor por delegación y ver todo el volumen de trabajo, porque es de la delegación más compleja, y de ahí mi reconocimiento a todos los trabajadores que trabajan en esa delegación de educación, desde los funcionarios hasta el último jefe de servicio, porque creo que es muy, 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 muy importante que una delegación funcione y se gestione bien para que el éxito en los centros educativos sea mayor. Hablemos de formación profesional. ¿Vuelve a ser la hermana pobre de la
educación o tiene un gran impulso ahora? ¿Quieren ustedes potenciarlo? Bueno, desde la provincia de Córdoba es la hermana más importante, porque la formación profesional es nuestra base y es nuestro pilar también para la inserción laboral, porque lo que comentaba antes, que uno de los primeros objetivos es formar a la gente, formar al alumnado en contenido y en valores, pero también con un futuro próximo o a corto plazo, medio plazo también, en una inserción laboral. En una inserción laboral que en la formación profesional creemos, desde esta delegación, además tengo técnicos que están trabajando en ello, se están recorriendo la provincia. El otro día estuvimos en Fuerteventura, en Estado Hinojosa, en Lucena, allá donde los centros educativos tienen un proyecto interesante para implantar un ciclo nuevo. Córdoba es la provincia donde más ciclos formativos se ha implantado este curso, 30 están marchando, están desarrollándose ahora, ¿no? Creo que es una apuesta clara también para el tejido empresarial cordobés, es un motor recíproco, porque estamos formando alumnado, cualificando, dando al alumnado esa cualificación tan importante para el mundo laboral, pero también yendo de la mano con el tejido empresarial y con los propios ayuntamientos, porque aquí tenemos que tener las tres partes coordinadas para que este proyecto tenga un éxito, ¿no? Un éxito. Y al final el éxito de la delegación es que esos alumnos se formen, tengan su titulación y le demos ese reconocimiento también a la formación profesional, que creo que cada día, pues por lo menos en la provincia, se está teniendo, ¿no? Se está teniendo y estamos apostando para que nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan esa inserción laboral tan deseada. Quería preguntarle, dentro de 10 años, que seguirá siendo muy joven, ¿dónde se ve usted? ¿Se ve en el Congreso? ¿Se ve en la escuela? Aprendiendo, me veo aprendiendo y enseñando. Creo que la vocación, ¿no? Pues te hace ese proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje que nos decía Piaget y bueno, pues ayudando, ¿no? Y orientando también a muchos jóvenes que me ven y se reflejan a lo mejor con la juventud y se acercan más. Y tengo muchísimas ganas de ayudar, pero también de motivar y de incentivar a esta juventud y de animarla, ¿no? Entonces esa cercanía del alumnado, cuando la ven, que la ven joven, sí, igual rompen un poquito esa barrera de la autoridad. El reflejo de la imagen joven, pues hace también, ojo, que también más reivindicaciones y más cercanía, pero yo creo que los políticos tenemos que hacer pues ese contacto, ¿no? Ese contacto directo, sobre todo con la juventud, ¿no? La juventud, que tenemos que darle esa esperanza y yo le digo que estudiando, trabajando, se consiguen las cosas siempre, y por supuesto con respeto, con educación, con esos valores que nos transmiten en la escuela, que no los olvidemos. Que no olvidemos ese maestro que siempre nos marcó, ¿no? ¿Quién no tiene un maestro que te ha marcado y que bueno, que muchas veces nos acordamos incluso de sus consejos? Y ahí tenemos que estar, ¿no? Orientando a la juventud, y como psicopedagoga quizás pues también sea un trabajo que me apasione. No descarto algún día también con la opción, con la licenciatura, que el otro día se lo comenté a un compañero que es maestro, digo, tú también puedes optar a trabajar, ¿no? A ejercer como orientador y orientadora en los centros de educación secundaria, ¿no? O sea, son retos. Yo creo que la vida son etapas y hay que ir pues probando diferentes ámbitos para conocer y aprender. ¿Está construyendo usted la escuela a la que le gustaría que asistiesen sus hijos? Bueno, no tengo hijos, lo tengo que decir, pero es cierto, si los tuviese, son todos los del sistema educativo. Para mí todos los alumnos y todas las alumnas del sistema educativo, pues tenemos que mirar por ellos, ¿no? Tenemos que mirar por ellos porque son nuestro futuro. Y la escuela que estamos construyendo, ya te decía antes que hace 13 años no teníamos un aula matinal, pero es que lo más importante para mí es que no teníamos unas clases particulares, como hay por ejemplo en Luna Cardenchosa, que es una aldea de 100 habitantes, para que esos alumnos y esas alumnas que tengan dificultades de aprendizaje y algún problema, ¿no?, en la división conllevada, que no lo ha tenido, puedan ir gratuitamente a ese colegio y le ofertamos ese servicio. Y también le pongamos a disposición de esa familia un transporte público y gratuito y unos libros de texto gratuitos. Estamos construyendo una escuela con una sensibilidad que hace 12 años no existía, y esa es la realidad. Todo docente lo sabe. Es verdad que tenemos que mejorar, siempre hay que mejorar. Nosotros tenemos que mirar al futuro y tenemos que mirar hacia adelante, pero la realidad es que la escuela
y además yo he sido alumna de un centro experimental de la reforma educativa, con lo cual me ha pillado todos los cambios legislativos, con lo cual necesitamos, para poder consolidar esta nueva escuela y esta igualdad de oportunidades, un pacto por la educación, ¿no? Para que tengamos un marco claro donde toda la comunidad educativa, que se ha puesto todos en contra de una LOMCE, por algo será, ¿no?, cuando una comunidad educativa está en contra, pero también necesitamos un marco y unas claves legislativas para que toda la comunidad autónoma, pero también para que todo el territorio español tenga las mismas posibilidades de acceso. Es lo que te comentaba, en Andalucía tenemos música, en Castilla-La Mancha no la tenemos, o en Madrid, en un momento dado del pasado, ahora están recuperando, tampoco la han tenido. Entonces, no podemos dejar en manos de políticos la educación es cosa de todos y de todas, por supuesto de los agentes educativos, profesorado, asociaciones de padres y madres, colectivos docentes, sindicatos, todos tenemos mucho que decir, todos tenemos mucho que aportar, y una ley educativa escuchando a la ciudadanía, los que están a pie de cañón, los que están todos los días en un aula y los que saben perfectamente las necesidades de esos alumnos y de esas alumnas, bueno, para tener el mayor éxito que deben de tener, ¿no? Con esa reflexión nos vamos a quedar. Le agradecemos su presencia en nuestro programa. Muchas gracias. Señores, les emplazamos a una nueva edición de Otra Mirada.